Todo mundo me recomendó desde antes de venir, agáchese antes de subir a la plataforma porque muchos se han pegado y le digo, yo no soy tan alto como para pegarme, así que no se preocupen. Pero muchas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias al pastor Fernando por la invitación que me hace de poder compartir con ustedes. Eh, Me encanta, me encanta. Miren, dile al que está a tu lado, no es normal. Dile así al que está a tu lado. Porque a veces nosotros vemos normal lo que no es normal. No es normal estar en una iglesia donde hay actividades. De verdad, no es normal. Escuchaba al pastor el congreso, pero después del congreso se va a Tezoyuca, pero después de Tezoyuca viene el campamento y después Eso no es normal. ¿Sabes? Lo normal a veces en muchas iglesias es que solamente haya reunión los domingos y otro día. Así que cuando estás en una iglesia donde hay actividades, donde se preocupan por los jóvenes, se preocupan por los matrimonios, se preocupan por hacer un congreso que bendiga a tus generaciones, eso no es normal y debemos darle un fuerte aplauso a Dios que nos permite estar en una iglesia donde se preocupan por atendernos. Así que ya depende de cada uno de nosotros lo que hace o no hace. Miren, antes de empezar, déjenme decirles tantito, mi papá es militar, mi papá es, toda la vida nací en una ideología militar, mi papá es retirado de la Armada de México y yo fui cadete, también estuve en la escuela naval, allí en Antón Lizardo, Veracruz. Entonces, tengo una manera de predicar que parece que los voy a regañar. Dile al de que está a tu lado, no te va a regañar. Así predica él, es sangrón, así predica. Pero no vaya a creer, mire, yo le he dicho a Dios, Señor, cámbiame la manera de hablar. Yo sé que tenemos que hablar con amor, yo sé que tenemos que hablar a la amada del Señor y que tenemos que ser muy cuidadosos porque ustedes fueron comprados a precio de sangre y le he rogado a Dios que yo a veces veo a otros cómo hablan y digo, ¿cómo me gustaría hablar así? Pero no puedo, ¿sale? Así que si usted ve que me empiezo a acelerar y como que no le estoy regañando, así es como Dios me hizo y le he pedido que me cambie 3 veces, le he rogado y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder. Así que hoy quiero compartir un tema, le decía yo al pastor Fernando, le decía que un tema que ha bendecido tanto mi vida. Un tema que está en Génesis capítulo 12, si me acompaña, por favor. Yo creo que hablar de Abraham es muy profético para nosotros, porque dice la Biblia que si nosotros somos de Cristo, ¿cuántos de aquí son de Cristo? Si nosotros somos de Cristo, linaje de Abraham somos. Así que quieras o no quieras, tú eres linaje, tú eres descendiente de Abraham y entonces eres heredero de las promesas, casi eres judío, casi deberías tú de vivir como Carlos Slim y todo eso porque somos descendientes de Abraham y somos herederos de las promesas. Entonces, hablar de Abraham es muy profético para nosotros. Hablar de Abraham es algo que siempre tiene que ver con nuestras vidas. Es como hablar de tu papá. Todo lo que tu papá vivió y todo lo que tu papá hizo y todo lo que tu papá logró o no logró va a tener un efecto en tu vida, positivo o negativo, pero lo va a tener. Lo mismo tu abuelo, lo mismo tu bisabuelo. Así que todo lo que hizo Abraham tiene que ver con el que está sentado a tu lado. Así que hablaremos de Abraham y vamos a hablar de algo que estoy seguro que al terminar la reunión de hoy, tú te vas a dar cuenta dónde te encuentras, hacia dónde debes de ir y qué es lo que Dios espera de ti. Escúchame, no saldrás hoy sin saber dónde te encuentras.
Hoy te vas a dar cuenta qué es lo que Dios espera de ti. Y cuando hablamos de Abraham, mira, Génesis 12 dice, pero Dios había dicho a Abraham, diga conmigo, había dicho. Ya le había dicho a Abraham, Dios ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Diga conmigo, Aram. Esto es importante, no te hago repetir nada más porque sí, hoy vas a aprender geografía. Salió de Aram, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Diga conmigo, bienes y personas en Harán. O sea que Abraham sale de Harán, había adquirido muchos bienes, muchas personas. La Biblia no dice cuántos años estuvo en Harán, pero él viene de Harán. Y entonces salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Resulta que a donde quiera que llegaba Abraham, levantaba un altar. Y resulta que cada altar, mire, los altares en la vida de Abraham, el altar no solo significa un lugar de adoración o un lugar de sacrificio o un lugar memorial. El altar es un lugar de encuentro. Diga conmigo, encuentro. El altar es un lugar de encuentro y un lugar de revelación. Cada altar que hubo en la vida de Abraham tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Cada altar que levantó tiene que ver en la temporada en la que nos encontramos. Así que hoy vas a descubrir, como dije hace rato, en qué temporada te encuentras. ¿Cuál es la temporada que sigue para ti y hasta dónde? ¿Qué es lo que te falta vivir todavía? Cada altar significa algo. Así que vamos a meternos a investigar eso. Cierra tus ojos un momento. ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, habla a mi corazón en esta noche? Habla a mi vida. ¿Por qué no le dices, abre mi corazón, abre mi entendimiento, y que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en mí? Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Háblanos en esta hora a través de tu palabra, y que tu palabra haga aquello por lo cual tú nos has enviado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escúchame, todo mundo cree que la historia de Abraham comienza en Génesis capítulo 12, en lo que acabamos de leer. Todo mundo cuando empieza a hablar de Abraham dice que empieza en el capítulo 12, donde dice, pero Dios le había dicho a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Pero la historia de Abraham comienza en Génesis 11. Vete a Génesis 11 y dice así Génesis 11, tomó Taré. Taré es el papá de Abraham. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahí empieza la historia. No es Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Yo necesito que entiendas bien esto antes de empezar. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una de las ciudades más importantes en los tiempos de Abraham. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad de mercado, de comercio, una ciudad grande, la gente más rica. Era como decir hoy día ir a Nueva York, donde está el mundo de negocio, la gente más importante está haciendo negocios. Eso era Ur de los Caldeos. Yo te aseguro, Ur de los Caldeos
no solamente era una ciudad importante de comercio, rica, era una ciudad sumamente idólatra. Todo mundo tenía sus dioses. Y yo te aseguro que un día llega Abraham con su papá Taré y le dice: oye, pa, ¿qué crees? Hay un Dios que me está hablando. Y hay un Dios que me dice que yo salga de Ur de los Caldeos y que me vaya a la tierra de Canaán, y que si yo le hago caso, Él me va a bendecir y va a bendecir a los que me bendigan y va a engrandecer mi nombre y va a hacer de mí una gran nación. Fíjate, pa, que hay un Dios que me está diciendo eso. ¿Qué le dirías tú a tu hijo si te dice eso? Mire, yo le aseguro que Taré le dijo: hijo, si hay un Dios que te está diciendo que va a comenzar contigo una nueva generación, vete a donde Dios te está diciendo. A los 2 meses le habla Taré a Abraham y le dice: ¿qué pasó, Abraham? ¿Por dónde vas? ¿Ya llegaste a la tierra de Canaán? Y Abraham le dice, no había celulares, no vaya usted a pensar. Y Abraham le dice: no, paz, es que lo estoy pensando, lo hago. ¿Cuánta gente conoces tú que Dios le está llamando, que Dios quiere que entregue su corazón, que entregue su vida, y dice que lo está pensando? Oye, te invito al congreso que va a empezar mañana. Déjame ver, mira, yo sé que Dios tiene planes conmigo, pero déjame pensarlo. Y entonces le vuelve a hablar a los 6 meses y Taré y Abraham lo sigue pensando y lo sigue pensando. Y llega un momento en que se enoja el papá y toma a Abraham y le dice: agarra tus chivas, agarra a tu esposa, agarra a Lot y vámonos de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. ¿Sabes que eran distancias de meses de camino? Dicen aquí mis notas, por aquí están. Dicen que eran de 1500 a 1800 kilómetros ir de ese lugar al otro, pero no había motos, no había camión, tenían que ir en animales, tenían que guardarse de asaltadores, podían tardarse hasta un año o más en llegar. Salir de Ur de los Caldeos, diga conmigo, Ur de los Caldeos, a la tierra de Canaán. De Ur de los Caldeos, donde estaba Taré con Abraham, los mandan a la tierra de Canaán. Ellos salen de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, pero se quedan en Aram. ¿Se acuerda que se quedan en Aram? ¿Sabes que Aram estaba casi a la mitad entre Ur de los Caldeos y la tierra prometida o Canaán? Estaba casi a la mitad. La Biblia no dice cuánto tiempo se quedaron. La Biblia no dice si se enfermó Taré y por eso no siguieron avanzando. La Biblia no dice si después de meses de estar en el camino se quedaron sin dinero o tuvieron que. No dice, pero ellos se llegaron hasta Harán, que era una ciudad también importante, que era una ciudad de comercio, no tan grande como Ur de los Caldeos, pero era importante, y allí se establecieron. Y ahí Abraham hizo dinero, y ahí Abraham compró esclavos, y ahí Abraham hizo fortuna, pues porque él venía de una ciudad grande, como cuando un chilango llega a provincia, ¿no? Y viene bien acelerado y logra más cosas, de verdad. La vida en la provincia es muy tranquila, como que la gente espera que le caigan del cielo las cosas, y cuando uno de Catepec se va para allá, pone negocios y hace esto y hace el otro, entonces llega Abraham, y entonces empieza a prosperar, pero él sabía que Dios le había hablado y él sabía que tenía que avanzar. Y entonces dice la Biblia que un día Abraham toma a Lot, toma a su esposa y sale de Harán a la tierra de Canaán. Y le voy a volver a repetir la última parte. Dice verso 5, 12:5 de Génesis: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Diga conmigo, Siquem. Llegó a este lugar que se llamaba Siquem y buscó un encinar que se llamaba Moré, y el cananeo estaba allí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia dará esta tierra, y edificó allí
un altar. Vamos al primer altar. El primer altar que edifica cuando obedece a Dios y llega a la tierra prometida es un altar que yo le llamo de nuevos comienzos o un altar de nuevas temporadas. Quiero a un hombre grandote. ¿Quién, ese joven se ve grandote? Yo creo que tú eres el más grande. Pásale tantito para acá. No, pásale. Pero ¿sabes qué significa Siquem? ¿Sabes qué significa esa nueva? Pásale aquí, por favor, si te me haces el favor. Y entonces, Siquem significa, está muy bien él, Siquem significa hombro y el encinar de More significa maestro. Escúchame, todos un día salimos de Ur de los Caldeos. Todos un día tomamos la decisión de ir a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Y el primer altar, el primer memorial, el primer encuentro con Dios es cuando entendimos que ya no estábamos solos, que ahora tenemos un hombro, tenemos a alguien, ya hay un Dios en el que nos podemos. Miren, si la vida cristiana a veces es difícil y tenemos un hombro, tenemos un maestro que nos guía, ¿cómo será o cómo era la vida sin Cristo? Que no teníamos ni esperanza, dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza. Cuando yo veo a la gente de la calle, a la gente que no conoce a Dios, digo, Señor, tan siquiera alguien se enferme de mi familia y yo tengo la esperanza de que tú le sanes. Tan siquiera hay una necesidad económica y yo tengo la esperanza de que Jehová proveerá. Pero que la gente que no tiene un hombro y que no tiene un maestro. El primer altar es el altar que todos los que estamos aquí debimos de haber ya vivido. El primer encuentro con Dios, la primera temporada, el nuevo comienzo, donde ya tenemos a alguien que nos va a enseñar cómo ser buen padre, tenemos a alguien que nos va a enseñar cómo prosperar, cómo formar a nuestros hijos, cómo crecer en la vida. El primer altar habla de la temporada que yo estoy teniendo. Pero este primer altar también nos prueba, porque quiere decir maestro. ¿Y a cuánto nos cuesta trabajo obedecer a Dios? Me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando. Ya tenemos a alguien en quien recargar. ¿Cuántos de nosotros ya no estamos solos, hermanos? Ya tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que es dueño del oro y de la plata, un Dios en cual podemos confiar. Pero aunque tenemos un hombro, nos cuesta trabajo el segundo nombre de maestro, porque Él nos quiere guiar por un lado y nosotros queremos ir por otro lado. ¿Cuántos? Como cuando tú pides, qué rico arroz hace, pastora, qué riquísimo arroz hace. Dígame qué le pone. Ah, mire, yo no lo frío en aceite, yo lo frío en mantequilla. Ah, pero a mí no me gusta la mantequilla, yo lo voy a freír en manteca de cerdo. ¿Y qué más? No, pues yo lo lavo y lo seco antes. A mí no me gusta lavarlo, lo voy a echar así de la bolsa. ¿Qué más, pastora? Ah, en vez de agua le pongo caldo de pollo. Ay, no, al pollo no, yo le voy a poner agua nada más. Estás diciendo que te gustó. Estás diciendo que quieres hacerlo, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Muchos estamos en esta nueva temporada. Muchos hemos tenido un encuentro con Dios. Sabemos que no estamos solos. Ahora tengo un apoyo, pero se pone a prueba qué tanto es tu maestro. Cuando yo encuentro, ¿alguien tiene una Biblia de papel todavía? ¿Alguien tiene una Biblia? Pásenmela, pastor, pásenmela que sea. Pero sabes que cuando yo encuentro a un cristiano, y usted diría, pastor, pero todos son así. No todos son así. Pero cuando yo encuentro a un cristiano que toma este libro como palabra de Dios, no como un libro de buenos consejos, no como un libro bonito de historias, sino como un libro que es palabra de Dios,
yo digo, ya estás más cerca del cielo, más cerca de las promesas, más cerca de ser bendecido que cualquier. Muchos hemos tomado la Biblia solamente como un libro de buenos consejos. Pero esto es palabra de Dios. Me encantaba la iglesia tradicional. Se paraban a leer en la iglesia tradicional un pequeño pasaje de la Biblia y el que la leía terminaba diciendo, esto es, te alabamos, Señor. Mire, tan siquiera sabían, no lo vivían, pero sabían que era palabra de Dios. Yo recuerdo la primera vez que alguien me dio una Biblia. Yo recuerdo que dije, yo pensé que la Biblia solamente estaba en el Vaticano, en alguna urna, y que solamente gente muy especial tenía acceso a ella. Y cuando lo ponen en mi mano, yo digo, tengo la Biblia, tengo la palabra de Dios, tengo el manual de vida en mis manos. Todos hemos tenido un encuentro con Dios, pero no estamos viendo sus frutos, no estamos viendo a veces sus bendiciones, no estamos viendo a veces sus promesas, porque lo quiero hacer a mi manera. El quinto evangelio, el más famoso, ¿sí sabes o no? El evangelio según San Mateo, evangelio según San Marcos, evangelio según San Lucas, evangelio según San Juan y el evangelio según San Yo. Ese es el más. Cada quien quiere vivir el evangelio como uno quiere. Sí, pastor, la Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría, pero ¿cómo cree que le voy a dar a la Bendy? ¿Cómo cree usted? Por eso la Bendy se porta, pero ya ese es otro tema, gracias. Ahorita te vuelvo a llamar, ahorita vuelves a pasar. Entonces el primer altar, el de la nueva temporada, el nuevo, ¿cuántos recuerdan cuando tuvieron su encuentro con Dios? Que empezó una nueva temporada en su vida, que fue un nuevo comienzo. Mire, yo recuerdo cuando el Señor me alcanzó a los 20 años, yo sí llegué a la iglesia por una muchacha. Yo el domingo llevé a mi mamá a la iglesia de los locos. No la quería llevar, pero la llevé. Y cuando llego a la iglesia veo una muchacha bonita a la entrada. Pastores, pongan muchachas bonitas a la entrada. Vi una muchacha bonita y le dije a mi mamá, ¿a poco esa muchacha viene aquí con los locos? Y me dijo mi mamá, sí, es la líder juvenil. Era domingo y en esa iglesia había reunión todos los días. Antes así era, hace más de 30 años. Yo dije, mañana lunes vengo bien peinadito, martes, miércoles, 15 días voy a venir a la iglesia. A los 15 días va a pensar que soy cristiano. Le tiro los perros, la hago mi novia y la saco de la iglesia. Si hay gente malvada que piensa eso. Ahí estaba yo el lunes, bien peinadito y perfumadito. El martes, el miércoles, el jueves el Señor me alcanza. No me interesó la muchacha, no me interesó nada más que agradar a Dios, buscar de Dios. Yo recuerdo cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Así que todos vivimos este altar, el de los nuevos comienzos, el de donde entendimos que no estábamos solos y que teníamos un maestro. Pero viene el segundo altar. Dice el primero, apareció allí, edificó allí un altar que le había aparecido. Pero luego Génesis 12:8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó, diga conmigo, plantó. Ya no solamente levantó un altar como pasó en Siquem, sino que ahora dice que avanza un poquito y llega al monte al oriente de Betel y planta su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Diga, Betel al occidente y ahí al oriente. Ahí planta su tienda y edifica allí altar a Dios e invoca su nombre. Diga conmigo, segundo altar, altar de indecisión. Es el altar, escúchame, ¿qué significa Betel? Todo el mundo sabe lo que significa Betel, casa
de Dios. ¿Qué significa ahí? Ahí significa ruina o destrucción. Mira, Abraham se establece a la mitad entre Betel y la destrucción. Entre le hago caso a Dios o me voy al mundo. Entre sí lo hago o no lo hago. Y el problema es que se plantó allí. Escúchame, todos vivimos nuestro primer altar, nuestro encuentro con Dios. Pero desafortunadamente, después del encuentro con Dios, el segundo altar nos hemos plantado a veces por años entre me meto con todo a buscar a Dios o me quedo aquí a la mitad, ni ando pecando paz, pero tampoco vengo a las oraciones, ni estoy emborrachándome, ya no hago esto, pero tampoco hago lo otro. No levantes tu mano, pero ¿cuántos llevan plantados en ese altar? Donde diría la Biblia, ni soy frío, pero ni soy caliente. Y dice la Biblia, ojalá, dice Dios, ojalá fueras frío o fueras caliente, porque tibio, dice Dios, no yo, te voy a vomitar de mi boca. ¿Sabes? Escúchame. O soy un cristiano espiritual o soy un cristiano carnal. No hay término medio. No hay, mi esposo es espiritual medio carnal, pastor. O es carnalón, pero espiritualoide. No se puede. ¿Sabes que en una bicicleta no puedes quedarte sin movimiento? O estás andando o te caes. Pero no puedes quedarte así equilibrando la bicicleta nada más. Así que, esposas, levanten la mano las esposas. Vamos a echarle un poco de tierra a los esposos, ¿sale? Esposa, o tu marido es espiritual y es un hombre que busca a Dios y ora y tú lo ves leyendo su Biblia y se hace un tiempo para servir a Dios, o es espiritual o es carnal. Si sabes eso, ¿no? O sea, tienes al pastor Fernando, si sabes que existe el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural es el hombre que vive sin Cristo. La Biblia le llama hombre natural u hombre animal, el que vive sin conocimiento de Dios. Pero luego está el hombre espiritual, que es el que conoció a Dios y se esfuerza por vivir una vida agradable delante de Dios, buscando a Dios. Pero existe el hombre carnal, el que conoció a Dios, pero no busca a Dios, no hace una disciplina de estar delante de Dios, de tener comunión con Dios, y entonces, aunque conoce a Cristo, pero anda en los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que muchos llevamos tiempo plantados entre Betel y entre ahí. Diga conmigo consecuencias. Escúchame, no vengo a maldecirte, pero siempre que estamos términos medios, siempre habrá consecuencias. Por eso dice la Biblia, la insensatez del hombre tuerce su propio camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Hay consecuencias. Mire las consecuencias que tuvo que vivir Abraham. Génesis capítulo 12, verso 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. En ese lugar donde estaba la mitad, entonces Dios no podía mostrarle todo su bien. Hubo hambre y él desciende a Egipto, y cuando desciende a Egipto con su esposa, todos los egipcios, mi esposa, qué bueno que hoy no está, mañana va a estar, pero qué bueno que hoy no está. Ella se molesta cuando yo digo que la esposa de Abraham estaba guapísima.
Ella dice, no tienes por qué decir que estaba guapísima, es que estaba chula. Para que todo mundo se parara. Miren, de verdad, esa mujer yo me imagino que tenía un rostro angelical. Todo mundo, dice la Biblia, que cuando entra, vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón, que estaban acostumbrados a tener mujeres bellas. Los príncipes dicen, no, manito, Miss Ur de los Caldeos 2016, no, man. La vieron, dice, y los príncipes, y entonces fueron y la lavaron delante de Faraón. Para, acaba de entrar al pueblo una mujer que ni te cuento, que ni te digo. Y el Fara, mire lo que hace. E hizo bien, dice, la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. No le voy a pedir que se persine porque ya no nos persinamos. Pero si esto fuera válido, aquí cabría, la llevaron a casa de Faraón. Y allá en casa de Faraón, ¿qué cree que pasó? Dice allí, e hizo bien a Abraham por causa de ella. O sea, la mujer se fue a vivir con el Fara y el Fara dijo, entonces este cuate es tu hermano, vamos a darle unos camellos hoy. Y a la semana vamos a darle unos sirvientes. Y a la semana o al mes unos caballos. Y dice que le hizo bien. Y mire lo que dice. Hizo bien por causa. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Dile al que está a tu lado, pero ¿a qué precio, pastor? ¿A qué precio? ¿A qué precio? O sea, ¿tú crees que solamente porque fue llevada a casa de Faraón y se la presentaron y el Fara vio que estaba bien guapa, dijo una dotación completa de premios de Egipto a Abraham? No le dieron una dotación completa. Dice, le empezó a hacer bien. Y entonces dice la Biblia, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste? ¿Sabes que empezaron a venir consecuencias sobre las primeras plagas? No fueron las de Moisés, fueron las de Abraham. Y empezaron a venir sobre Faraón. Y primero esta plaga de esto y esta. Y entonces empezó a preguntarse Faraón, ¿por qué me está pasando esto? Y empezó a inquirir y empezó a investigar, pero seguía con la Sara. Y entonces descubre que era eso. Hermanos, he platicado con teólogos y dicen, sí, pastor, sí pasó. La segunda vez ya no, más adelante otra vez vuelve, pero la segunda vez Abimelech ya no la tocó, pero este sí. Dice Génesis 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev y su mujer, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Ya me imagino a Abraham regresando de Egipto, riquísimo, con camellos, con ovejas, con oro, con plata, era riquísimo, pero iba de regreso a su tienda entre Betel, y ahí iba caminando. ¿Cómo regresarías tú si te sacas la lotería? Mire, yo aseguro que Abraham iba caminando así, con todo su oro, con toda su plata. ¿A qué precio él tuvo todo lo que tenía? Siempre que estamos detenidos a la mitad entre Dios y la destrucción, pastor, pero estoy a la mitad, no estoy dándole vuelo a la hilacha. No importa que no le des vuelo. Esta no es una posición, siempre habrá consecuencias. Así que llegó, dice, volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí al lugar del altar que había hecho, e invocó el nombre de Dios. Le dijo
Lo que quizás tú y yo hemos dicho: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si soy tu hijo? ¿Por qué, Señor, me pasan? ¿Sabes cuánto tiempo llevamos plantados? Segundo altar, el altar de indecisión, donde ni me meto con Dios, ni me voy al mundo, pero estoy a la mitad. Tercer altar, Génesis 13:17. Él invoca a Dios y dice el verso 17 que le dice Dios: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo, diga conmigo, removiendo, si no le pone la R no se entiende, removiendo su tienda, vino y moró. Escucha, ya no se plantó, ahora removió su tienda, recogió todo y ahora se fue y vino y moró en el encinar de Manré que está en Hebrón, y edificó allí el tercer altar a Dios. Ya no solamente se plantó, ahora ya llegó a habitar. Hermanos, qué necesidad que a veces tienen que pasar cosas difíciles en nuestra vida para que decidamos buscar a Dios. Después de lo que vivió Abraham, remueve su tienda y empieza a adentrarse a la tierra de Canaán, y no solamente pasó como 7 ciudades, pasó Ramá, pasó Gabaón, pasó Jerusalén, pasó Belén y llegó hasta la tierra de Hebrón y allí se plantó. O sea que ahora no solamente llegó a Betel, sino que profundizó y profundizó y profundizó y llegó hasta Hebrón. ¿Qué es Hebrón? Pásale por favor, Siquem, pasa otra vez por favor. Ahora eres Hebrón. Antes fue Siquem, que era hombro, pero ahora Hebrón significa amistad, pero así mira, amistad, alianza, amistad. Miren, no solo estaba ahora en Betel, ahora se hizo amigo de Dios. Llegó a Hebrón, buscó otro encinar que se llamaba Manré, que quiere decir fuerza, vigor, hombría. Eso quiere decir, o sea, este hombre hizo lo que creo que es Ezequiel, el que el ángel le dijo, midió mil codos y le dijo camina, y el agua le llegaba a los tobillos, y mide otros 1000 codos y el agua le llegaba a los muslos, y mide otros 1000 codos y el agua le llegaba a los lomos, y mide otros 1000 codos. Eso es lo que hizo Abraham, se metió tanto con Dios, pero antes tuvo que remover. Gracias, Hebrón. Antes tuvo que remover. Diga conmigo, remover. Una vez que llevas tiempo plantado en un lugar entre Betel y ahí, entre Dios y destrucción, no te puedes levantar tan fácil. Tienes que remover. Escúchame, iglesia. Si tú quieres avanzar al siguiente nivel, a un nivel donde haces amistad, alianza. Hebrón significa reino, por eso fue en Hebrón donde David fue ungido como rey y llegaron las 12 tribus a buscarlo, porque Hebrón es muy emblemático. Fue en Hebrón, a partir de esa alianza, fue donde él pudo libertar a Lot. Fue bendecido por Melquisedec, fue donde hubo el pacto de la circuncisión, donde Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, donde le confirma la promesa, donde guarda a su esposa del siguiente rey y donde nace Isaac en Hebrón. O sea que hay muchas cosas que no han sucedido en mi vida porque no he profundizado, porque no he llegado a hacer una alianza, porque he estado plantado aquí y me estoy perdiendo lo mejor de la vida cristiana, lo mejor del evangelio, porque no he decidido profundizar con Dios. Entonces él avanza, pero antes tuvo que remover. Diga conmigo, remover. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que remover? ¿Sabes que no va a ser fácil cambiar hábitos? ¿Sabes que no va a ser fácil
Hay cosas que tenemos que remover. Quizás tienes que llegar a tu casa y decirle a tu esposa: no me permitas el celular en las noches. Escóndeme el celular. Quizás hay amistades que tienes que remover porque te están estorbando, te están minimizando, te están impidiendo que avances. ¿Qué es lo que tengo que remover para poder profundizar y experimentar todo lo que Dios tiene para mi vida? ¿Qué tengo que remover? Porque la Biblia no ocupa palabras solamente por ocuparlas. Así que hay cosas que tuvo que remover para poder avanzar. Y pasó Betel, y pasó Jerusalén, y pasó Gabaón, y pasó todo. Mira los nombres de las ciudades que fue pasando: Ramá, altura elevada; Gabaón, colina o lugar elevado; Jerusalén, ciudad de paz; Belén, cosa de paz. O sea, él tuvo que profundizar. Y es allí donde él fue conocido por Dios. Así que, hermanos, mire, yo pienso esto: qué triste va a ser llegar al cielo y que Dios diga: Cándido, llegaste. Mira esta película, Cándido. Esto es lo que yo tenía para ti. Pero ¿sabes dónde te quedaste, Cándido? En el minuto 2. Hasta ahí llegaste. Nunca quisiste profundizar. ¿Cuántos de ustedes conocen a cristianos que en cuanto Dios le bendice con 1,000 pesos a la semana, se van al mundo? Le están orando a Dios por un trabajo, por una empresa, y tantito los bendice Dios. Hermano, era el comienzo. Apenas iba Dios a llevarte, pero no pudiste continuar, no removiste las cosas. A veces para remover cosas tenemos que abrir nuestro corazón. Hay dos personajes en la Biblia que a mí me llega mucho. Uno está en el Antiguo Testamento, creo que se llamaba Giesi, y otro está en el Nuevo Testamento y se llamaba Judas. ¿Sabes que Giesi era el que iba a quedar en lugar de Elías, Eliseo y Giesi? Pero Giesi nunca decidió remover cosas que había en su corazón. Si Giesi hubiera ido con Eliseo y le hubiera dicho: todavía hay codicia en mi corazón, todavía anhelo oro, todavía anhelo cosas materiales. Si Judas hubiera ido con Jesús y le hubiera dicho: Señor, ayúdame porque me estoy robando dinero de las ofrendas, ayúdame por favor. Si hubieran ido, otra cosa fuera sus vidas. Si hubieran removido lo que tenían que remover. Así que el tercer altar, con ese me conformo. Ahorita les voy a hablar del cuarto altar, pero como dice el internet, el cuarto ya es avaricia. Con 3 está bien. Porque el cuarto altar, el tercer altar, ¿cómo le llamamos? Ni le dijimos nombre al tercer altar. De la resolución. Es cuando él determina, es cuando él toma una, ¿qué es una resolución? Es una decisión firme. Es cuando él dijo: yo no me vuelvo a quedar entre ahí y Betel, yo voy a avanzar hasta lograr donde Dios quiere que yo esté. Entonces ese es el altar de la determinación o de la resolución. Pero el cuarto altar es el altar de la entrega. El altar donde entregamos lo que más amamos. Es el altar donde le dice: entrégame a tu hijo, a tu único, al que amas, entrégamelo en sacrificio. No te pongas triste, no te pongas triste. ¿Crees que Dios te puede pedir ahorita lo que más amas? Si quizás estoy todavía en el segundo altar entre una cosa y otra. Hermanos, Dios te va, conforme tú vas avanzando en tu vida cristiana, Dios te va dando más carga, más revelación, más bendición y te va pidiendo más cosas. No es que algunos dicen: es que Dios quiere mucho de nosotros. Dios no quiere mucho de nosotros. Dile al que está a tu lado: Dios no quiere mucho de ti. Dios quiere todo
de ti. No mucho. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Así que Dios no quiere mucho. Dios quiere todo, pero si Dios te lo pidiera desde el primer encuentro, saldríamos corriendo. Así que primero vas a ir de altar en altar, y cuando entremos a profundizar con Dios, entonces puede ser que Dios nos pida lo que más amamos. Pero ¿sabes qué dice Santiago 2:20? Dice Santiago 2:20: mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, y fue llamado. Fue en el cuarto altar donde él fue llamado amigo de Dios. Fue en el cuarto altar donde Abraham había profundizado y había entregado, donde Dios, no, dice la Biblia, que no encontrando a alguien mayor, dijo Dios: por mí mismo he jurado que te voy a bendecir y te voy a engrandecer y voy a hacer contigo esto, por cuanto no rehusaste a entregarme a tu único, al que tú amas, a Isaac. Así que ese es el cuarto altar, cuando nosotros le entregamos todo. Tú y yo tenemos que saber algo. Siempre que Dios te pide, es porque te va a dar. Nunca Dios te va a pedir algo que no esté pensando Dios regresarte. Cuando Jesús le pide la barca a Pedro, Pedro se la presta y Jesús se la regresa. Y no creas que era una lancha, eran pescadores que tenían hombres, era un barquito, y se lo entregó lleno de peces. Cada vez que Dios te pide algo, o cada vez que le entregas, lo digo por los que están en el cuarto altar, cada vez que Dios te pide algo o le entregas algo a Dios, dice la Biblia que Ana deseaba un hijo. Dice la Biblia que Ana era estéril. Dice la Biblia que Ana lloraba cada año, hasta que un día Ana dice: Señor, si me das un hijo varón, yo te lo voy a dar a ti. Y Ana se lo entrega a Dios, y Dios le da 5 hijos más a Ana. Así que cada vez que Dios te pide algo, no es porque te quiera empobrecer o hacer sufrir, es porque Dios te quiere dar. ¿Sabes? Algunos damos en la iglesia lo que pueden dar. Algunos dan lo que pueden dar, pero no dan lo que deben dar. Dan lo que pueden, pero no lo que deben dar. Y tú y yo debemos de entender algo con el dar. Tú y yo debemos de entender, escucha, si tú entiendes esto, tú no vives de lo que ganas, tú vives de lo que das. Así que no vives de lo que ganas, vives de lo que das, porque el que da, recibe, y el que da abundantemente, abundantemente. Mire, si creyéramos eso, si creyéramos eso, cada vez que hay que ofrendar, cada vez que hay que cooperar, cada vez que hay que dar, si yo lo entendiera de verdad, yo me preocuparía por sembrar lo más que pudiera. Ese es el cuarto altar, el altar donde Dios te pide lo que amas. El quinto, ya para nada más para orar, ya para que lo anotes y ya tengas el tema completo, pero hay un quinto altar. Y ese nada más el pastor Fernando a lo mejor está como llegando a ese quinto altar. El cuarto altar es cuando entregas lo que amas. Pero el quinto altar es de Cristo en la cruz del Calvario, entregándolo todo. Cuando se entregó por completo, cuando tú has decidido, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Si me ayuda alguien, gracias. Yo no sé, yo no sé en qué altar te encuentres tú. Yo no sé, mira, si tú estás en el primer altar y tiene unas semanas que recibiste a Cristo y estás comenzando una nueva temporada, una nueva historia en tu vida, te felicito. Tienes un hombro donde descansar ya. Nunca más estarás solo o sola y tienes que entender que ese hombro te quiere guiar y te quiere enseñar el camino en el cual debes de andar. Si hay alguien que está en ese primer altar, en esta primera temporada, te felicito, sigue adelante. Pero los que están en el segundo altar, que dicen, pastor, me acabo de dar cuenta que tengo semanas, meses o años aquí plantado, ni estoy pecando, ni estoy buscando a Dios, estoy como un término medio. Es tiempo de remover lo que tengas que remover. No esperes consecuencias. No quiero ofender a nadie, no quiero ofender, pero yo me he dado cuenta. Voy a cumplir 56 años, ya me he dado, tengo 34 años de pastor. Yo me he dado cuenta, y no quiero ofender a nadie, y perdóneme si alguien está viviendo esto, pero cuando un esposo, cuando un hombre deja a su esposa, mi pregunta es, ¿por qué la esposa empieza a hacer ejercicio? ¿Por qué cambia su manera de vestir? ¿Por qué ahora cuida más su aspecto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una consecuencia para que entonces yo pueda hacer lo que sé que tengo que hacer? Porque los que están plantados aquí en este altar, escuchen, ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben que hay una vida. Estamos viviendo una vida, perdóneme la palabra, una vida mediocre en el Señor. Ni estamos, ya nacimos de nuevo, ya tuvimos un encuentro, pero no estoy disfrutando todo lo que Dios tiene para mi vida. La vida cristiana es la mejor vida que puedes vivir. Y no te lo digo por ser pastor, porque es la mejor vida que puedes tener. Dios desde el principio nos hizo para disfrutar. Él labró un huerto, puso al hombre para que disfrutara. La Biblia dice en Eclesiastés, no hay nada mejor que el hombre disfrute lo que come, lo que bebe, disfrute a su esposa. No hay nada mejor. La vida cristiana es para disfrutarse. Y si tú no estás disfrutando, algo no estoy removiendo. Si no estoy disfrutando mi matrimonio, no quiero remover algo en mi matrimonio. Si no estoy disfrutando mi economía, no he querido remover algo en mi economía. No he querido tomarlo como maestro. Así que los que están en el segundo altar, en verdad, con todo mi corazón, aprovecha que se está comenzando este año. Aprovecha las actividades de la iglesia. Aprovecha para remover, acércate al pastor, acércate al líder y dile, oye, necesito remover, necesito que me ayuden, porque yo quiero avanzar en las cosas de Dios. Me convertí en un avivamiento que hubo en la iglesia donde nací. Más de 150 jóvenes llegamos juntos a la iglesia, y de 150 solo 3 o 4 continúan en las cosas del Señor. Y de esos 3 o 4 que continúan en las cosas del Señor, solo 1 o 2 están disfrutando la vida cristiana. La vida cristiana, Jesús dijo, el diablo vino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida
y la tengas en abundancia. Así que yo debo tener, mire, la gente debe preguntarnos: oye, ¿qué tienes? ¿Por qué siempre estás contento? A veces, mire, yo a veces voy manejando y veo algunos de la iglesia mientras manejo, y yo los veo y digo: Dios tiene cara de que la Santa Muerte no le ha hecho el milagro, tiene cara de que no reflejamos lo que somos por estar plantados entre consagrarme a Dios o pecar. Así que te recomiendo: remueve lo que tengas que remover, experimenta. Yo le digo esto a la iglesia. Estamos en marzo, ¿verdad? Sí, marzo. Faltan 8 meses para que termine. 8 meses. Solo 2026, solo 2026. Remueve lo que tengas que remover, corta lo que tengas que cortar, métete con Dios. Y si en diciembre del 2026 tu vida no es diferente, pastor, discúlpame, vete al mundo. Si tú, después de remover y avanzar, tu vida no ha cambiado, porque te aseguro que va a cambiar. Te aseguro que vas a empezar a disfrutar de todo lo que Dios tiene para tu vida. Pero dale una oportunidad a Dios. Escuchen, la salvación es por fe. Así que tú eres salvo por haber recibido a Cristo Jesús, por haber creído en Jesucristo, eres salvo. Pero todo lo demás, hay un canto que me encanta: Jesucristo basta. Jesucristo me encanta, porque Jesucristo basta para salvación. Pero para todo lo demás, dice el Señor Jesucristo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos. Yo te pregunto: ¿por recibir a Cristo cambió tu matrimonio? ¿Por recibir a Cristo sanaste? ¿Por recibir a Cristo prosperaste? No, por recibir a Cristo soy salvo, tengo su palabra, tengo su guía. Ahora yo decido tomarlo como maestro, profundizar. Así que no falla Cristo. Es como en la escuela cuando maestra me reprobó. ¿Y qué te decían? Todos los maestros dicen lo mismo: yo no te reprobé, tú te reprobaste solito. Así que cuando lleguemos al cielo, no le vamos a poder decir a Dios: oye, Señor, te pasaste conmigo. Nunca se acabaron los problemas, nunca se acabaron las necesidades. Puro llorar, puro sufrir, puro esto, me fue peor. Y el Señor te va a decir: eso es lo que tú hiciste. El paquete incluía todo, pero nunca quisiste avanzar. ¿Sabes que Dios le habló a Abraham cada vez que Abraham cumplió con algo que le dijo? Cuando sale de Ur de los Caldeos, le habla a Dios. De ahí no le vuelve a hablar. Pero cuando se separa de Lot, le vuelve a hablar. Cada vez que le habló es porque iba cumpliendo con cada encomienda que él le dio. Así que si tú estás, remueve. Si tú estás en Hebrón, ya estás en alianza, ya estás en el reino. No retrocedas, ahí quédate. Pero si puedes decirle a Dios: Señor, estoy listo para lo que sigue, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Pídeme, quiero ser amigo tuyo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si me ayuda la alabanza con algún canto, para que no nos oigamos lo que estamos orando, si pueden cantar algo. Pero tú tienes que hablar con Dios esta noche. Tú y yo tenemos que decirle a Dios: Señor, yo me encuentro en este altar. Yo me encuentro en este nivel, Señor. Si tenemos que pedir perdón, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que avanzar a lo que sigue, a lo que está delante. Así que comienza a hablar con Dios y dile: Señor, yo necesito seguir caminando. Yo necesito seguir avanzando, Dios. Yo necesito remover cosas en mi vida.
Yo necesito entregar lo que tengo que entregar, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, empieza a hablar a Dios. Levanta tu voz y empieza a decirle a Dios. ¿Por qué no clamamos a Dios un momento? ¿Por qué no clamamos a Dios un momento? Necesitamos salir de ese estado en el que estamos, de esa indecisión, de que nos hemos plantado, nos hemos conformado con vivir una vida cristiana a medias. No hemos querido profundizar, no hemos querido avanzar. Es necesario seguir caminando. El camino del creyente, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, que va en aumento. Siempre hay algo en que avanzar y en que crecer. Vamos, habla con Dios en esta hora. Habla con Dios en esta hora. Dile: Señor, ayúdame al siguiente nivel. Ayúdame a la siguiente temporada, Dios. Ayúdame a avanzar, que yo pueda alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado, que yo pueda llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdame a mover lo que tenga que mover. Ayúdame a remover amistades. Si tienes que dejar trabajo, tienes que dejar trabajos. Si tu mano es ocasión de caer, córtala de ti. Si tu ojo es ocasión, sácalo de ti. Vamos, levanta tus manos, dile al Señor: Señor, yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar, yo quiero alcanzar, yo quiero ser tu amigo, Dios. Yo quiero alcanzar tus promesas, tus bendiciones. Yo quiero disfrutar mi matrimonio, disfrutar mi economía, disfrutar a mis hijos. Necesitamos avanzar, Señor. Ayúdanos, Dios, a todos los que estamos aquí. Ayúdanos a avanzar, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena que está estorbando. Se rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Somos libres para avanzar. Somos libres para caminar, Señor. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no pones tu mano? Pon tu mano sobre el hombro del que está a tu lado y dile a Dios: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana que está a mi lado. Quita lo que estorbe, quita lo que estorba para que pueda alcanzar aquello por lo cual tú la alcanzaste, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, guíala por sendas de justicia. Guíalo por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Que podamos avanzar, que podamos crecer, que podamos lograr, Señor, todo lo que tú has diseñado, todo lo que tú tienes. Establece tu reino sobre mi hermano. Establece tu reino sobre mi hermana. Cumple tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon el ánimo, pon el deseo, Señor, de moverse de esa tienda, de remover sus cosas, Señor. Hay más por delante, hay más. Lo mejor está por venir a nuestras vidas. Lo mejor está por venir, Señor. Establece tu reino. Levanta tus manos. Establece tu reino, Señor. Establece tu reino sobre cada joven. Establece tu reino sobre cada varón, sobre cada mujer. Establece tu reino sobre esta congregación, Señor. Cumple tu propósito en esa iglesia. Tú la levantaste con un propósito, Señor. Cúmplelo, Dios. En el nombre de Jesús. Despierta nuestro espíritu, Dios. Despierta nuestro espíritu, Señor.
que podamos hacer lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Habla con Dios, habla con Dios. Dile: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a avanzar, Señor. Ayúdame a alcanzar todo lo que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Que podamos tener una entrega total contigo. Que podamos tener una entrega total contigo, Señor. Que podamos rendir nuestra vida, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros apegos. Que podamos rendirlo delante de ti, Señor. Que podamos rendir nuestras coronas a ti, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Leímos Santiago, y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. No es solamente de tener fe, no es solamente de creerlo y declararlo, y mira que yo creo bastante en la fe y en el declarar, pero no solamente es la fe. Tengo que dar los pasos que tengo que dar. ¿Qué es lo que Dios habló a tu corazón que tienes que comenzar a hacer? ¿Qué es lo que Dios puso en tu corazón mientras escuchabas la palabra, mientras orábamos? ¿Qué puso Dios que tienes que hacer? ¿Sabes? Algunos tienen que remover cosas tan difíciles. Hay algunos que tienen que dejar trabajos porque ese trabajo es lo que te está contaminando. Porque ese trabajo es lo que te tiene apegado a la destrucción. Hay cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas. Si nuestro ojo, dijo el Señor, mira, el Señor no dijo usa lentes oscuros. El Señor no dijo si tu mano es ocasión de caer, amárrala. No dijo córtala. El Señor era tan radical en las cosas que estaban estorbando nuestra relación con Él. Tan radical. Si no puedo controlar la televisión, corta el cable. ¿Sabes que no vuelvas a pagar internet? Yo tengo que quiero lograr algo en mi vida. Quiero alcanzar algo. ¿Por qué para otras cosas nos esforzamos? Yo he visto estudiantes que cuando tienen exámenes preparan jarras de café y están tomando café para estudiar. Amigos, en la escuela naval estábamos haciendo lagartijas y el libro allá, y nosotros, para no dormirnos y para avanzar en lo que ¿por qué nos esforzamos para otras cosas? Y para el reino de Dios queremos que todo nos venga por gracia. La gracia de Dios es verdad que es un don inmerecido, pero sabes, Dios tiene fijación. Di conmigo fijación. Yo me he dado cuenta, y quizás mañana hable de eso un poquito. Dios tiene fijación con ciertas cosas. Por ejemplo, tú tienes fijación. Hay gente que tiene fijación y lo primero que le ve a una persona es el cabello o los zapatos que usa. Sabes que Dios tiene fijación con varias cosas, pero una de ellas es con la gente que se esfuerza, con la gente que está pagando un precio. Por eso a Jesús lo podía tener. Las multitudes lo apretaban y él se detenía y él decía: alguien me ha tocado, alguien está pagando un precio. No todos estos que están aquí nada más a ver qué consiguen de mí. Alguien está pagando un precio. Y salía la mujer con flujo de sangre: Señor, soy yo. O Bartimeo el ciego: tráiganme al que está ahí, al que la gente lo tiraba y se levantaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios tiene fijación con la gente que se esfuerza. Por eso cuando vio a Zaqueo, no fue porque era rico que fue, es porque quería conocer a Jesús. Pero viendo que no podía, el gordito, yo sé que estaba gordito, el gordito chaparrito corrió, vio un árbol, se empezó a subir, se resbaló, se le raspó la panza, siguió subiendo. Y cuando Jesús pasa y ve el esfuerzo que había hecho, le dice: bájate
porque hoy estaré contigo en tu casa. Así que, amado hermano, la vida cristiana, ¿por qué me esfuerzo para la escuela, para el trabajo, para el ejercicio, para otras cosas? ¿Y por qué creo que con Dios yo no tengo que pagar un precio? Podría hablarte de esto bastante, pero a Dios le encanta la gente que se esfuerza. Así que llévate la palabra en tu corazón. Algo tengo que remover, algo me está pidiendo Dios que le entregue. En el altar que te encuentres, en la temporada que te encuentres, tenemos que hacerlo, y lo mejor está por venir a tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde.